Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del Campeonato Mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más.
Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Buenas tardes a todos los que nos visualizan a través de la plataforma de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y a través de nuestras redes sociales. Y a nombre de toda la mesa directiva, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión mensual del mes de octubre. Tenemos un tema que pareciera ya como un poco conocido, pero sin duda una de las cosas que han mantenido la innovación, cosas nuevas en el tratamiento y en el abordaje, es el manejo del evento vascular cerebral. Y por eso tenemos el día de hoy esta charla, esta sesión mensual, estado actual en el tratamiento del evento vascular cerebral isquémico, y tengo el honor de presentar a nuestros dos ponentes. En primer lugar, tengo a la doctora Vanessa Cano Nigenda, que es neuróloga con alta especialidad en neurología vascular, es parte de la mesa directiva de AMEVASC, que trabajamos mucho en conjunto con la sociedad, y coordinadora de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral del Instituto Nacional de Neurología. Y también tenemos a un gran doctor que ya es parte de nuestra mesa directiva de nuestra sociedad, al doctor Ricardo Gabriel Asensio Tane, especialista en medicina de urgencias y también tiene maestría en la gerencia de servicios de salud. Les doy la más cordial bienvenida. Al final vayan dejando sus preguntas en la parte inferior, tanto de la plataforma como de la página de Facebook, y al final daremos pie a contestar estas preguntas que ustedes tengan. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, noches, para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ricardo Asensio, yo soy médico urgenciólogo y pues tengo entrenamiento en el tratamiento de los pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral. Y esta noche me invitaron a platicar con ustedes acerca del estado actual del tratamiento del evento vascular cerebral isquémico. Y eso pues la verdad es que me da mucho gusto. Para comenzar, quisiera decirles que el infarto cerebral es una verdadera emergencia médica y que como en todas las enfermedades tiempo dependientes, pues tenemos que cumplir ciertas metas. En este caso, las metas de esta emergencia, la primera de ellas, pues es restaurar la perfusión cerebral, que para el caso del infarto cerebral, infarto agudo del miocardio y otras enfermedades tiempo dependientes, pues es la máxima, ¿no? La segunda es el limitar el daño celular, porque esto pues también tiene que ver con el pronóstico. Se dice que el tamaño del infarto también es pronóstico. Los cuidados generales muchas veces nos hacen que los pacientes tengan un mejor pronóstico de sobrevida, porque muchas veces trombolizamos pacientes o llevamos pacientes a tratamiento endovascular y si no les damos los cuidados generales que merecen, pues terminan con otras causas de muerte como neumonía asociada, pues, o hiperglicemias o otros infartos, y esto pues tiene que ver mucho con el cuidado general. Otro dato importante es el edema cerebral que causa el propio infarto cerebral, y bueno, pues lo tenemos que tratar como parte de los cuidados neurocríticos en un paciente con infarto cerebral. Las complicaciones más frecuentes al momento que nosotros trombolizamos a un paciente con evento vascular, pues una de ellas es el angioedema, que hay que estarlo cuidando muchísimo. Hay pacientes, sobre todo aquellos que son trombolizados con RTPA o con alteplasa, que la incidencia va de un 0 hasta un 5-6% más o menos, para tener en cuenta al momento de trombolizarlos. Algunos terminan inclusive con manejo de la viaria avanzada, para que lo tengamos siempre en cuenta. Y la otra complicación más importante, pues, es la anafilaxia que presenta
alguno de los pacientes, que en el caso del infarto cerebral, bueno, pues llega hasta el 8 al 10% más o menos la anafilaxia por el propio RTPA. Y bueno, pues el tratamiento en específico tendrá que ver con el uso de algunos antihistamínicos intravenosos, algunos esteroides, como la metilprednisolona, y estar cuidando de forma hemodinámica a nuestro paciente. Evitar las recurrencias tiene que ver con la prevención secundaria del infarto cerebral, y para esto, bueno, si nos apegamos a las guías actuales, tenemos que tener en cuenta que una vez que el paciente pasa las primeras 24 horas, tenemos que recurrir a la antiagregación plaquetaria y muchas veces a la anticoagulación, que es parte del tratamiento coadyuvante antitrombótico. La rehabilitación temprana, que es como el último paso que se da al inicio de una nueva vida de los pacientes con infarto cerebral, pues tiene que ver mucho con la rehabilitación del lenguaje, la rehabilitación física en aquellos casos en los que queden con espasticidad muscular o musculoesquelética derivadas del propio infarto. Otra de las cosas es que los pacientes tienen que ser valorados por el servicio de neurología psiquiátrica, porque muchos de ellos quedan con secuelas importantes como depresión, por ejemplo, o como con trastornos del lenguaje. Entonces, si ustedes ven el espectro de la enfermedad cerebrovascular, pues es muy grande. Nosotros los médicos de urgencias, igual que los neurólogos vasculares, también pues intervenimos en una parte importante que es la parte del evento en la etapa hiperaguda, ¿no? Que es cuando tenemos que tomar decisiones, y por eso a esta charla también se le refiere como las enfermedades tiempo dependientes, que se influye o se tiene como una de las metas de tratamiento actuar en consecuencia, y esto lo convierte en una verdadera urgencia médica. En la actualidad contamos con dos estrategias disponibles para el evento vascular isquémico agudo. Una de ellas es la terapia fibrinolítica, que básicamente, pues estamos hablando de dos trombolíticos que están actualmente vigentes, el Alteplasa, el RTPA, que quiero mencionar aquí, bueno, pues que sí es el único que está aprobado por la FDA acá en América y por la ADA en Europa. Y la Tenecteplasa, que bueno, pues estamos en vías todavía de que consiga la aprobación por parte de estas agencias. Sin embargo, bueno, pues en el día a día ya lo tenemos disponible y también lo estamos ya utilizando en algunos casos bien seleccionados. La otra parte del tratamiento, pues es lo que tiene que ver con la terapia endovascular. Y esta terapia endovascular, bueno, pues se refiere al tratamiento mecánico, con trombectomía mecánica, o en su modalidad de aspiración, o con la utilización de un dispositivo llamado Stent Retriever, que es el dispositivo que aspira y después retrae el coágulo obstructor de la arteria relacionada al infarto, y esto, bueno, pues es una técnica que también es muy utilizada por quienes hacen terapia endovascular. Ambas modalidades tienen dependencia de esta variable, que pues es la piedra angular en el tratamiento en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que es una de las cosas a las que más nosotros en el servicio de urgencias, pues más le tememos, en el sentido de que cuando las cosas no se toman o las decisiones no se toman a tiempo, las repercusiones pueden ser fatales para un paciente. Vean ustedes el beneficio de la terapia de reperfusión con relación a lo que estamos hablando ahorita, que era el tiempo. Del lado derecho de su pantalla van a ver una gráfica, una curva que dice trombolisis en el campo del infarto cerebral isquémico, como la curva comienza con una probabilidad de libre de discapacidad que llega casi al 2% cuando se realiza en los primeros 60 minutos, y de allí va caminando esta curva hacia adelante inexorablemente como el tiempo, y lo que traduce pues es la probabilidad que se va disminuyendo de tener un resultado favorable conforme el tiempo va caminando. Y bueno, pues esto nos hace repetir una y otra vez que el tiempo es cerebro. Cerebro se refiere a cerebro viable, cerebro sano, cerebro que depende mucho de la reperfusión en el caso del infarto cerebral isquémico. La gráfica de en medio, la que ustedes ven en medio,
Pues es la misma curva de tiempo, pero la que tiene que ver con el tratamiento endovascular. Y en este caso, pues recordemos que el tratamiento endovascular está diseñado, o desde un principio estuvo diseñado, para aquellos pacientes que tienen una obstrucción arterial de un vaso de gran calibre o de gran vaso. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la arteria carótida interna, sobre todo la intracraneal, la arteria cerebral media en sus dos primeras porciones o en sus dos primeros segmentos, o la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior o inclusive la arteria basilar en la circulación posterior. Entonces, ténganlo mucho en cuenta porque es un criterio de mucho peso actualmente para tratamiento endovascular. El punto acá es que la probabilidad de tener una pues recuperación al 100% también depende del tiempo. Vean ustedes cómo la curva va disminuyendo la probabilidad conforme el tiempo va avanzando inexorablemente hacia adelante. Y este beneficio de tener un tratamiento endovascular, pues se pierde aproximadamente a los 480 minutos. Finalmente, el tiempo, pues también nos repite que el tiempo es cerebro. Y cerebro es, como lo dije hace un momento, pues tejido cerebral sano y viable. Y la tercera gráfica que ustedes ven ahí, pues es yo le puse ahí lecciones aprendidas porque pues es lo que tiene que ver con el tratamiento de angioplastía primaria o reperfusión en la angioplastía primaria en el caso del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Aquí en esta gráfica lo que traduce es que si nosotros tomamos decisiones a tiempo, la probabilidad de que haya reperfusión en el infarto agudo al miocardio, pues es mucho mayor en los primeros 60 minutos, en la primera hora. Después de esto, el tiempo que comienza a caminar inexorablemente llega aproximadamente a los 120 minutos, cruzando la línea del no beneficio o del beneficio igualitario entre la trombólisis y la angioplastía primaria aproximadamente a los 90 minutos. Entonces, tengan mucho en cuenta que la capacidad que tengamos nosotros de resolución en el hospital donde trabajemos, aunado a las buenas decisiones, pues tienen mucho peso con el pronóstico de nuestros pacientes. En el caso del infarto cerebral, vean ustedes, como les decía hace un momento, cada 15 minutos que nosotros ahorramos en el tiempo, reducimos hasta en un 4% la mortalidad y hasta en un 4% la probabilidad de sufrir o de sobrevivir, perdón, sin secuelas o de no sufrir secuelas. Entonces, si lo graficamos nosotros, estos porcentajes, vemos pues que la probabilidad va disminuyendo conforme la curva de tiempo va avanzando y que esta probabilidad prácticamente se pierde cuando llegamos a las primeras a las primeras 4.5 horas y después a las primeras 6 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos frente a nosotros a un paciente con infarto cerebral que ya lo diagnosticamos como isquémico, pues lo que sigue es tomar una decisión acertada, seleccionar bien a nuestros pacientes para que podamos lograr esta meta que es la reducción de la mortalidad y la probabilidad de sobrevivir pues prácticamente sin secuelas. Algunas claves que nos pueden ayudar en el día a día o en la vida real para nosotros seleccionar de manera correcta en cuanto a tratamiento se refiere a los pacientes con evento vascular cerebral isquémico son: número 1, la identificación temprana de nuestro paciente. Y esto tiene que ver con la identificación de los signos y síntomas del infarto cerebral. Número 2, la correcta interpretación de los servicios de neuroimagen, de los estudios de neuroimagen que tengamos en nuestros servicios de hospital. Y número 3, la mejor terapia de reperfusión disponible en ese momento que estamos nosotros frente a nuestro paciente. Esto lo que hace, pues evidentemente, es hacer un proceso más eficiente y esto debe incluir la capacidad de nuestro hospital, de nuestro servicio, de recibir, de identificar pacientes, de evaluarlos de manera correcta, tratarlos si es el caso de cada paciente y si no, derivarlos de manera temprana y oportuna a un hospital adecuado. ¿Cuál es el hospital adecuado? Bueno, pues aquel hospital que tiene 3 características, principalmente que tiene un médico entrenado en el servicio de urgencias. Número 2, tiene un tomógrafo disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y número 3,
tiene un trombolítico dispuesto, disponible para que sea utilizado en este paciente en el caso del infarto cerebral isquémico. Entonces, en estas tres variables vamos a girar el resto de la charla. Y bueno, pues yo diría que la clave número 1, que es precisamente la identificación temprana, tiene que ver con esto. Miren, hasta hace poco la Universidad de Miami propuso que se utilizara esta herramienta poderosa, este instrumento poderoso, en el caso del prehospital, en el caso del hospital, es una escala llamada BFAST. Y bueno, pues tiene que ver primeramente con la evaluación de un paciente que pierde el equilibrio, que tiene alteraciones del equilibrio, y esto pues incluye a muchos pacientes que llegan al servicio de urgencias a evaluarse cuando tienen también trastornos de o infartos de la circulación posterior, trastornos de la circulación posterior. En el caso de los ojos, también tiene que ver con la identificación temprana, obviamente, de un paciente que está sufriendo un infarto cerebral en agudo y que también podría ser incluido como parte de la circulación posterior. Entonces, lo demás ya lo conocemos, que es la caída facial, la apariencia facial hacia cualquiera de los dos lados de la cara, la fuerza muscular y el tono, que pues lo identificamos ya muy bien, los trastornos del lenguaje o la articulación de las palabras, que son dos cosas diferentes, pero en general son las alteraciones del lenguaje, y finalmente el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en el servicio de urgencias a los que aparte de hacerles el FAST, por ejemplo, incluimos también una prueba para el equilibrio, una prueba para la coordinación muscular y la coordinación de brazos o de piernas, que tiene que ver con la evaluación del cerebelo. Y con la mirada conjugada, pues estamos incluyendo pacientes que pudieran tener un infarto también en la circulación posterior. Esto es propuesto, como les decía hace un momento, por la Universidad de Miami, y esto, bueno, pues está hasta este momento vigente. Por su parte, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Stroke propone esta mnemotecnia, también este acrónimo llamado rápido, que son pues las alteraciones de la fuerza y el tono muscular de la cara, ¿verdad? En el caso de la R es el rostro caído, las alteraciones del equilibrio, la pérdida de la fuerza del brazo, el impedimento visual o pudiera ser la maurosis fugas como parte de la evaluación inicial. Recordemos que la arteria central de la retina es parte de la carótida y por ahí también podría venir un infarto cerebral de tipo isquémico. Finalmente, las dificultades con el lenguaje o para expresar el lenguaje o de la articulación de las palabras. Y finalmente, entrar en contacto con el número 911. Cualquiera de las dos mnemotecnias que ustedes utilicen o la que más utilicen en sus hospitales o en sus centros de trabajo, pues es la manera correcta. La segunda clave, pues tiene que ver con la interpretación de los estudios de neuroimagen que tengamos disponible en ese momento. Y vean ustedes, pues, cómo ha avanzado en este campo. Creo que es donde más ha avanzado la identificación de los pacientes para diagnóstico desde 1980 hasta prácticamente el año en el que cursamos. Y esto tiene que ver con, primero, saber que las tomografías simples del cráneo no salen de la escena todavía. Y esto nos ayuda mucho a identificar pacientes que están en su fase aguda y que además nos ayudan a identificar si hay sangrado intracraneal o intraaxial o no. Como número 1. También está disponible para aquellos que tengan disponible la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, bueno, pues el principal target en este momento pues es la identificación de tejido salvable y para esto sí requerimos un estudio de angiografía, porque el estudio de angiografía lo que nos puede revelar es el sitio de obstrucción de nuestro vaso arterial, ya sea de gran calibre o de mediano calibre, que en este caso, bueno, pues si nosotros tenemos que tomar una decisión guiada por este método de diagnóstico, pues tenemos tres modalidades. Número 1, aquel paciente que puede ser llevado a trombolisis,
en menos de 4.5 horas después del último momento en que fue visto en su estado basal o normal. Aquel paciente que está sí a menos de 4.5 horas, pero que también tiene una obstrucción de un vaso arterial de gran calibre y puede ser un tratamiento puente o combinado entre la trombolisis intravenosa y el tratamiento endovascular con trombectomía mecánica. Y la tercera modalidad, aquel paciente que rebasa las 4.5 horas después del último momento en que fue visto en su estado basal y que ya no se le puede ofrecer trombolisis, pero sí se le puede ofrecer tratamiento con trombectomía mecánica. Por otro lado está el paciente que puede ser llevado a un estudio de mayor avance o un estudio más avanzado como la perfusión, y este estudio lo que nos ayuda mucho a identificar es tejido celular que sea viable, que esté vivo todavía, aunque esté hipoperfundido, pero que sea tejido salvable. Lo que viene para el futuro, pues sería incluir pacientes. Por ejemplo, ustedes ven en el lado derecho que dice Mr. Cleanlate, este estudio, este ensayo clínico, lo que nos enseñó fue que los pacientes que están en una ventana tardía, que bueno, pues el tratamiento es guiado a través de la perfusión o de imágenes de perfusión y angiografía, pues pudieran también ser incluidos aquellos pacientes que tienen un infarto cerebral de una arteria de menor calibre, como la arteria cerebral media en su segundo segmento o M2, y que además de esto nos ayudan a evaluar bien la colateralidad. Hay quienes afirman pues que la colateralidad es la que marca el ritmo del tratamiento, es decir, un paciente que tiene buena colateralidad, quizás la probabilidad de que le vaya bien con el tratamiento endovascular sea mucho mayor que aquel que tiene una colateralidad pues menos favorable, digamos así, ¿no? La tercer clave pues es esta de la terapia de reperfusión o el método de terapia de reperfusión que tengamos a la mano. Y como premisa yo les diría que cada 30 minutos, vean ustedes, cada media hora, un paciente con un evento vascular cerebral isquémico que podría haberse salvado, muere o queda con secuelas permanentes, graves, solo porque fue llevado a un hospital equivocado y no recibió el tratamiento que debería haber recibido. Entonces, ténganlo mucho en cuenta porque los escenarios clínicos podrían ser estos, miren. Pacientes que están confirmados, menos de 4 o 5 horas de ventana, sin contraindicaciones serían los ideales. Aquellos pacientes que están confirmados también con más allá de 4 o 5 horas, pero menos de 24, es decir, en ventana extendida. Aquellos pacientes con el llamado EBC menor o con clínicamente con escalas de NIH menor de 5 puntos o quizás también con escalas NIH mayores de 20 a 22 puntos. Los pacientes que están anticoagulados y desafortunadamente presentan clínica de un EBC isquémico, aquellos pacientes que tienen una isquemia cerebral transitoria, que al momento de que los clasificamos son de alto riesgo o tienen más allá de 4 puntos, o aquellos en los que los síntomas mejoran rápidamente, también llamados en algún momento pacientes camaleónicos, y finalmente aquellos pacientes que son mimics, que están imitando un EBC. En el punto número 3, donde dice EBC menor, la doctora Vanessa Cano Nigenda, especialista en terapia, en enfermedad vascular cerebral como neuróloga vascular, nos va a hablar de eso más puntualmente más adelante. De mi parte, lo que actualmente en el mundo entero se está pues probando sería una estrategia muy parecida a la que en principio utilizaron los cardiólogos, que fue la estrategia del reloj. Es decir, aquel paciente que se sospecha desde el prehospital que tiene una obstrucción arterial de un vaso de mayor calibre, como la cerebral media o la carótida interna intracraneal, es evaluado en el campo, quizá con esta herramienta que yo les presenté ahorita del BFAST. Y una vez que es identificado y los servicios médicos prehospitalarios llegan a evaluarlo, tiene 3 caminos por seguir. Un primer camino que es llevarlo directamente a un centro de alta especialidad en donde puedan abrirle la arteria, y esto debe suceder en los primeros 90 minutos. Y pues una vez que llega al centro, se identifica con un estudio de angiografía si el paciente es candidato y es seleccionado para terapia endovascular, adelante, ¿no? El segundo, que es el escenario más o menos de los servicios de urgencias en el país, es el que llega a un hospital de segundo nivel, se confirma el diagnóstico con una tomografía simple del cráneo o una angiografía. Y bueno, pues aquí puede seguir 2 rutas. Si el paciente está a menos de 1 hora
de que se ha llevado a tratamiento endovascular, entonces el paciente se reperfunde con un trombolítico y posteriormente se lleva a tratamiento endovascular. De no ser así, el paciente se puede trasladar a un centro donde sí se realicen trombectomías, sin antes el paciente ser llevado a trombolisis y en el camino o en el trayecto irse trombolizando para que sea después tratado con terapia endovascular. Y finalmente, algo que no tenemos disponible nosotros aquí en México, que es el paciente que se evalúa en una unidad móvil que tiene un tomógrafo integrado y que ahí se puede hacer el diagnóstico, pedir apoyo a través de telemedicina con un hospital de tercer nivel en el que, bueno, pues se apoya a través de la telemedicina el tratamiento o se guía el tratamiento por esta estrategia, perdón. La otra, bueno, pues tiene que ver, y discúlpenme aquí, la segunda parte, que es la del el hospital de segundo nivel, es esta, miren. Aquel paciente que estamos a menos de una hora de llevarlo a tratamiento endovascular, pues lo obligado es reperfundirlo y después meterlo a terapia endovascular, y el que está más de una hora de este tratamiento se puede trombolizar y una vez que esté trombolizándose, enviarse a un hospital de tercer nivel a que se le realice una trombectomía mecánica. Si ustedes revisan dos ensayos torales, uno de ellos es el del lado izquierdo, que es el ensayo, pues no es precisamente un ensayo, es un metaanálisis de los datos que se publicaron en 2015 de 5 ensayos clínicos que demostraron que la terapia endovascular en este caso era mucho mejor en cuanto a pronóstico y tratamiento que la trombolisis sola, y el del lado derecho que tiene que ver con la trombolisis en la primera hora de haber identificado los síntomas del paciente con EBC isquémico, pues el resultado de la revisión de estos dos grandes artículos dice que los pacientes que se trombolizan en la famosa hora dorada podrían tener mayores probabilidades de recuperación favorable. Es decir, escalas de ranking de 0 a 1, que sería excelente, o de 0 a 2, que sería también adecuado. Y vean ustedes cómo se equipara el NNT, que es el número necesario a tratar en el caso de la trombolisis, con el caso de la trombectomía mecánica, para reducir la discapacidad en al menos un nivel de la famosa escala de ranking modificada. Entonces, ténganlo mucho en cuenta. El mensaje aquí es, a menos tiempo, mayor probabilidad de una menor secuela y un pronóstico mucho mejor. Finalmente, actualmente lo que está pues disponible son pacientes que nosotros tenemos con una ventana menor a 4 o 5 horas, trombolizarlos, ya sea con alteplasa o con tenecteplasa, si se tiene disponible. Y si el paciente puede ser llevado, bien seleccionado y llevado a trombectomía mecánica, en las primeras 6 horas se le llama terapia puente. Con estas 3 primeras indicaciones, que es aquel paciente que tiene un NIH mayor de 6 puntos, un ASPECT mayor de 6 puntos, que es la escala tomográfica, y una evolución menor a 6 horas. Es la regla de los 6, ¿no? El nivel de recomendación es 1A. Y aquel paciente que puede ser llevado a una, estudio de imagen avanzado donde se demuestre tejido vial cerebral, tejido vial viable, entonces pudiera ser que sea llevado a una trombectomía mecánica o a tratamiento endovascular en las primeras 24 horas. Entonces, ténganlo mucho en cuenta, por favor. De mi parte es todo. Les deseo un feliz Halloween y doy paso a la charla de la doctora Vanessa Cano Nigenda. Muy buenas tardes y gracias a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva sesión de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y agradezco mucho al comité organizador por la invitación para platicar de un tema que es sumamente relevante y es el estado actual del tratamiento del infarto cerebral y algunas controversias en el manejo del mismo, que platicaremos a lo largo de los siguientes minutos. ¿Qué hay de trombolizar a un paciente con un NIH bajo o alto? ¿Qué hay cuando usamos anticoagulantes orales o cuando estos pacientes los están utilizando? ¿Cómo tomamos la decisión de trombolisis intravenosa o no? ¿Se puede o no dar trombolisis intravenosa en ventanas extendidas? Y algunos puntos para finalizar de trombectomía mecánica.
No tenemos duda que la enfermedad vascular cerebral es una de las principales patologías que ocasionan mortalidad en el mundo. No tenemos duda que la prevalencia e incidencia es alta. 1 de cada 4 de nosotros está en riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad vascular cerebral. Ojalá no seamos ese uno, hay que cuidar todos los factores de riesgo cardiovascular en nosotros, nuestras familias, nuestros pacientes, pero si lo somos, si alguien de estos grupos lo es, entonces tenemos que estar preparados para tratarlos. Y dentro de estos tratamientos, ustedes saben perfectamente que tenemos estos dos para el tratamiento de repercusión en agudo. Ya nos comentaron que el tratamiento de esta patología no solamente es la repercusión en agudo, sino todo un conjunto de medidas. Pero el pilar fundamental del inicio de la cadena de atención de manejo es justamente reperfundir o restaurar la repercusión cerebral. Y al día de hoy tenemos dos grandes tratamientos. Trombolisis intravenosa, que como ustedes ven, tiene un número necesario de tratar dentro de una ventana de 4.5 horas de 5, y la trombectomía mecánica, que en el mejor de los escenarios tiene un número necesario a tratar de 2, que significa que solo necesitamos tratar a 5 en la trombolisis intravenosa para que a uno le vaya bien y a 2 en la trombectomía mecánica para que a uno le vaya muy bien. Es decir, son tratamientos altamente efectivos. Pero también es real que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en trombolisis intravenosa, a escenarios que no siempre son los que hemos visto en las guías o en los pacientes a los que les va muy bien. Sin duda, trombolizar un paciente dentro de las primeras 4.5 horas es el mejor escenario posible. También es importante mencionar que la mayor evidencia es con RTPA a dosis de 0.9 miligramos por kilo, 10% en bolo, resto en infusión para 1 hora, máximo 90 miligramos. Es la mayor evidencia que existe, aunque también comentaremos brevemente qué otra opción tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en menos de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, que es el mejor escenario, tenemos algunos puntos a tomar en cuenta que puedan hacer que no trombolicemos a ese paciente. La respuesta es sí, pero cuando un paciente cumpla los siguientes criterios: déficit neurológico súbito con síntomas de un territorio arterial medible por NIH, con este inicio en menos de 4.5 horas, con una glucemia capilar entre 50 y 450 y una tomografía simple de cráneo como la que ustedes observan ahí sin hemorragia, la realidad es que no necesito más en esa ventana en menos de 4.5 horas. Es decir, con eso el paciente me está cumpliendo criterios de inclusión para trombolisis intravenosa. Pero les comentaba, ¿qué hay de las contraindicaciones? ¿Qué hay de esos grupos de pacientes donde tal vez nos queda duda, no porque no cumplan los criterios de inclusión, sino porque tengan algún probable criterio de exclusión? Entonces, les quiero mostrar estos dos pacientes. Tienen ustedes a Juan, tiene 62 años, no tiene comorbilidades. Él inició hoy a las 6 de la mañana con disartre y debilidad de mi cuerpo izquierdo. Llegó al servicio donde ustedes están a cargo a las 9 de la mañana. Unas cuantas horas después, 3 horas después del inicio de los síntomas, el mejor escenario posible. Ustedes lo evalúan y a la llegada tiene NIH de 3 por un punto de parálisis facial, uno de debilidad y del mi cuerpo izquierdo y uno de disartre. La presión arterial 170/95 y la glucosa 150. Pero al mismo tiempo les llega a su servicio Ana, también tiene 62 años, no tiene comorbilidades. Ella empezó también a las 6 de la mañana con afasia y debilidad del hemicuerpo derecho. Llegó a su servicio a las 9 de la mañana, 3 horas después, y ella llegó con un NIH de 5. Ya no tenía ninguna afección motora en su revisión, pero sí puntuaba 2 en las preguntas porque las respondió de manera incorrecta. Le dieron 2 puntos en afasia y 1 en disartre. Entonces, están ante 2 pacientes que tienen un NIH bajo, uno de 3, otro de 5. Entonces, ¿otorgarían trombolisis intravenosa a alguno de estos 2 pacientes o a los 2? Porque siempre que estamos ante la posibilidad de otorgar un tratamiento de restauración de la perfusión cerebral en infarto cerebral, siempre tenemos que tener en cuenta 2 escenarios o dos desenlaces. ¿Qué beneficio voy a otorgar a mi paciente versus el riesgo que le voy a dar con mi tratamiento? Entonces la pregunta es, ¿realmente un NIH bajo como este que ustedes ven ahí tiene beneficio otorgarle un tratamiento que tiene riesgo de hemorragia intracraneal y sistémica? Porque probablemente estos déficits los puedan mejorar solo con rehabilitación.
Bueno, pues veremos qué es lo que dice la literatura, porque el primer gran problema de trombolizar a un paciente con un NIH bajo es que teóricamente se tiene que otorgar infartos discapacitantes, pero aquí entonces entramos en la subjetividad de qué es discapacitante para una u otra persona. Además, no existe un consenso del puntaje. Vean ustedes que en los estudios pivotales donde utilizábamos estos NIH bajos, utilizaban menor o igual a 3, que son el chance y el point, y posteriormente en algunos otros estudios como el Sócrates o el Tales, consideraban NIH bajo a un puntaje entre 0 y 5, que es el que realmente utilizamos actualmente. Entonces, sí, NIH bajo es de 0 a 5 puntos en esta escala, pero entonces, ¿qué tanto es discapacitante? La realidad es que lo que se ha postulado es que cuando uno tenga un infarto o un déficit que estemos considerando que esté en un área elocuente, es decir, visión, motricidad, lenguaje y coordinación, que en la escala de NIH nos puntúe 2 o más en alguno de estos rubros, entonces teóricamente esto es un infarto menor pero discapacitante. Y claro que tenemos que ponerlo en el contexto, es decir, si tenemos un paciente funcional de 45 años que es chofer y tiene 2 puntos por una hemianopsia completa y ninguna otra alteración, pues seguramente esto va a ser discapacitante para el paciente. Alguien que tal vez es locutor y tiene nada más algo de disartria, por ejemplo, pues probablemente eso va a ser discapacitante. Sí tenemos nosotros que contextualizar este déficit, pero si podemos tomar alguna guía, serían estos puntos o tomar estos ítems en el NIH y que nos tendría que puntuar en alguno, 2 o más. Y entonces, si se cumple esto, ¿qué nos dicen las guías? Esto que les pongo es de las guías europeas, pero va muy en relación a lo que ya se ha publicado previamente por las americanas. Y vean lo que dice. Para pacientes con infarto menor discapacitante, que estén dentro de las primeras 4.5 horas del inicio de los síntomas, se recomienda la trombolisis intravenosa. Para pacientes con un infarto menor, pero no discapacitante, se sugiere no trombolisis intravenosa, excepto, y se tiene que considerar en pacientes en este escenario, pero que tengan oclusión de gran vaso, por opinión de expertos, se sugiere trombolisis intravenosa. Entonces, esto es un punto a tomar en cuenta, aunque la mayor evidencia, el mayor grado de recomendación es justamente en infartos menores discapacitantes en estas 4.5 horas. Pero entonces, ¿qué pasa si en lugar de que el NIH sea bajo, es alto? Es un NIH muy alto. Pues bueno, la conclusión de las recomendaciones de los estudios que están plasmados en las guías nos dicen que sí tenemos que dar o sí podemos dar trombolisis intravenosa en infartos graves que lo estemos midiendo por NIH. Es decir, un NIH alto no es una contraindicación para trombolisis intravenosa. Por ejemplo, NIH de más de 20, que es lo que consideramos grave, siempre y cuando esté dentro de las primeras 4.5 horas. Pero en pacientes que nosotros consideremos que son infartos graves, no por NIH, sino por imagen, más de una tercera parte del territorio de la cerebral media o un ASPEX menos de 7, por consenso de expertos, se sugiere dar trombolisis intravenosa en casos seleccionados, porque nuevamente tenemos que contraponer el riesgo en el que estamos poniendo a nuestro paciente que todo este territorio en riesgo sangre versus el beneficio que le vamos a dar. Por lo tanto, la evidencia hasta el día de hoy es, o mi recomendación en función de esta evidencia es que un paciente como Juan, que probablemente tiene un NIH bajo, que no pareciera discapacitante en ninguno de los puntos, pues no se beneficia de trombolisis intravenosa. Pero Ana, con un NIH bajo también, pero que sí puntúa al menos 2 en el lenguaje, probablemente se beneficie, siempre y cuando en el resto de la evaluación del paciente veamos que el riesgo de hemorragia es relativamente bajo. Esto con un NIH bajo y al contrario, un NIH alto, la realidad es que no hay una contraindicación absoluta por NIH, es más bien ver la extensión del territorio afectado, que tampoco es contraindicación, pero que hay que evaluar caso por caso. Ahora les quiero presentar otro caso. Él es Luis tiene 62 años, él tiene diagnóstico de fibrilación auricular
sin valvulopatías relevantes desde hace muchos años y lo tratan con Rivaroxaban, 20 miligramos al día. Él inició hoy a las 6 de la mañana con disartria y debilidad en mi cuerpo izquierdo. Llega a su servicio a las 9 de la mañana, 3 horas después, le puntúan un IH de 12, es decir, es un infarto que no es menor, está bien establecido. Y cuando ustedes lo interrogan dirigidamente, su última toma de Rivaroxaban fue el día previo a las 9 de la noche, es decir, a la llegada con ustedes, este paciente tenía 12 horas de la última toma de Rivaroxaban. Y la pregunta es, ¿otorgarían trombolisis intravenosa a este paciente? Bueno, pues les quiero mostrar la evidencia que tenemos, que es básicamente sugerencias en función de estudios observacionales del algoritmo de cómo decidir trombolizar o no a un paciente sobre anticoagulantes orales directos, específicamente estos que tenemos aquí de Abigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un infarto en evolución y el paciente cumple criterios para trombectomía mecánica, debe ir a trombectomía mecánica, no darle trombolisis intravenosa. Si el paciente no es candidato a trombectomía mecánica, pero cuando le interrogamos la última toma del anticoagulante directo tiene más de 48 horas y la función renal, como ustedes ven, es conservada, en estos casos sí se sugiere trombolisis intravenosa. Pero si no es así como nuestro paciente, que tiene 12 horas del último consumo del anticoagulante directo, entonces, si es Dabigatran, uno espera que cumpla algunos de estos parámetros en cuanto a los valores de los tiempos de coagulación, o bien que podamos medir el nivel de Dabigatran en la sangre. Si alguno de estos puntos se cumple, entonces podemos dar la trombolisis intravenosa. Si no, que es la mayoría de los casos en los que vamos a tener, que no vamos a poder medir niveles de Dabigatran o que no vamos a poder estar seguros del resto de los niveles de la coagulación por alguna razón o porque se salen de los mismos, entonces tenemos que darle el reversor específico que es el Idarucizumab y entonces dar trombolisis intravenosa. La realidad es que no es un fármaco que esté ampliamente, un reversor que esté ampliamente difundido en México, pero si tenemos la posibilidad, este fármaco se puede revertir. También se puede utilizar carbón activado en algunos casos o diálisis en estos pacientes. La realidad es que no se ha visto que dar algunas de estas medidas beneficia realmente sobre el cambio o sobre la seguridad más bien de la trombolisis intravenosa. Y por otro lado, si el paciente lo que estaba tomando era un inhibidor del 10, como los que ustedes ven aquí, nuevamente, si yo tengo la manera de medir el antidiesa y el nivel es bajo, entonces puedo darle trombolisis intravenosa. Si no tengo la manera de medirlo o el nivel no es en menos de 30, se podría considerar la trombolisis siempre y cuando tengamos una discapacidad grave en el paciente y que se intente ver que la penumbra o el tejido salvable, el tejido en riesgo, pues es amplio. Si no tenemos alguna forma de medir estos niveles de la droga y no podemos saber si están bajos como para la trombolisis, lo que se sugiere, al menos en las guías previas, entonces considerar trombolisis si los tiempos de coagulación estaban normales. Actualmente ya falta poco para que en México se lance de manera oficial el Andexanet. Si no se cumple nada de esto, es decir, yo no puedo medir el nivel del fármaco inhibidor del 10A para ver que este está bajo o no puedo dar un fármaco reversor específico, entonces no puedo dar trombolisis intravenosa. Y que es muy importante que sepamos que pues lo primero es no hacer daño. Claro que queremos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes el mejor escenario posible de recuperación, pero en ocasiones si tomamos medidas tal vez heroicas o no atinadas en cuanto al riesgo del paciente, podemos ocasionar un problema mayor. Pero entonces, esta es la recomendación en general. Si el paciente ya tiene más de 48 horas de la toma y tiene una función renal normal, la realidad es que pareciera seguro dar la trombolisis intravenosa en este escenario. Pero también les quiero comentar que cada vez hay más estudios observacionales, por supuesto, que les coloco acá es un metaanálisis de estudios observacionales, donde la realidad, esto se publicó el año pasado, no se observa como ustedes ven aquí,
que cuando se comparan los pacientes que se dio trombolisis intravenosa en pacientes síntomas anticoagulantes versus aquellos en los que se dio, pero que los niveles del anticoagulante estaban bajos o que se dio el reversor o que no teníamos nada, o sea, se dio el trombolítico, digamos que con toda la fe del mundo, esperando que no pasara nada, la realidad es que se observó que este uso reciente de DOACs no se asoció con un aumento de riesgo de hemorragia intracraneal sintomática. Entonces, pareciera que tampoco es tan peligroso dar la trombolisis intravenosa en pacientes con anticoagulación, pero por supuesto tienen que ser casos sumamente seleccionados. ¿Cuál sería la sugerencia en Luis, por ejemplo, de 62 años? Probablemente, porque tiene un déficit que sin duda va a ser discapacitante, un NIH de 12 y no tiene oclusión de gran vaso que me haga pensar que lo tengo que llevar a trombectomía mecánica, probablemente sí lo podamos trombolizar, pero la sugerencia es que sean centros especializados que tengan capacidad inmediata de resolver complicaciones. Eso es muy importante. Y si no es así, las sugerencias y lo que todavía está en guías, es decir, lo que es totalmente legal aún, es evitar si esta toma ha sido en menos de 48 horas y tienen una función renal alterada. Entonces, estos son los escenarios como que pueden ser difíciles en la toma de decisiones en pacientes dentro de las 4.5 horas. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un paciente en ese escenario? Si lo que tenemos es un paciente que se despertó con el déficit o que su familia llegó de visita y lo encontró con el déficit en ese momento, o aquellos que tienen más de 4.5 horas, pero menos de 9 horas. Entonces, en esos escenarios nosotros tenemos que decidir qué imagen va a ser la que nos va a ayudar para tomar la decisión de trombolisis intravenosa o no. Porque lo que necesitamos ver en estas que se llaman ventanas extendidas, es decir, toda ventana que salga más allá de estas 4.5 horas desde la instauración objetiva del déficit, tenemos que ver que existe un mismatch entre la cantidad de tejido infartado y la cantidad de tejido en penumbra o en riesgo. Y ese mismatch lo podemos observar por resonancia, como ustedes ven aquí. Ese es un mismatch completo. Tenemos un paciente que se ve el infarto en difusión, es decir, es todo lo que se está infartando, pero no se ve en flare, es decir, no es todavía un área isquémica como tal. O bien podemos hacer un estudio de perfusión, ya sea por tomografía, como en este caso, o resonancia, donde podemos ver todo el tejido en riesgo, pero es tejido que todavía es salvable. Entonces, les quiero mostrar a Gloria. Gloria es una paciente de 62 años también. Todos los pacientes aquí en esta presentación tienen 62 años. No tiene comorbilidades. Empezó hoy a las 6 de la mañana, disarte debilidad de mi cuerpo izquierdo. Llega a su servicio de urgencias a las 12 del día. Es decir, tiene 6 horas de evolución de los síntomas. NIH de 12, presión arterial pues dentro de lo esperado, al menos para trombolisis intravenosa. ¿Y cuál sería el estudio de imagen que ustedes elegirían entre una tomografía simple y contrastada, entre una resonancia para ver mismatch y por supuesto el TOF para ver que no tengo oclusión de gran vaso o un estudio de perfusión? La decisión en este caso, siempre recuerden que todo paciente con infarto cerebral agudo tienen ustedes que tener la manera de ver los vasos cerebrales, porque si el paciente, como les coloco aquí, tiene oclusión de gran vaso, inmediatamente tiene que ir a trombectomía mecánica de manera directa, es decir, en ventanas extendidas, fuera de esto de las menos de 4.5 horas, si hay oclusión de gran vaso, no damos trombolisis, mandamos a trombectomía directo. Entonces, en este caso, que es una paciente con 6 horas de evolución de un déficit objetivo visto por sus familiares, ¿qué estudio elegiríamos? Bueno, pues para eso tenemos el ensayo clínico EXTEND. Este es un estudio que se publicó hacia 2019 y donde justamente incluyó pacientes, como ustedes pueden ver aquí, con una evolución de 4.5 a 9 horas desde el despertar y que tenían infartos hemisféricos, adultos de más de 18 años, y si no se cumplía esto de que estaba entre las 4.5 a 9 horas, es decir, no lo habíamos visto con el déficit objetivo en ese tiempo, también podían incluir pacientes donde la mitad del tiempo desde la última vez visto bien cumpliera este criterio. Es decir,
El paciente se durmió a las 12 de la noche y se despertó a las 6 de la mañana y llega con ustedes unas horas después. Como ahí el déficit no fue objetivo, probablemente puedan tomar el tiempo medio entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y desde ahí ustedes van a empezar a contar las 9 horas que tienen para trombolizar en ventana extendida a su paciente. Recuerden que esto es siempre y cuando este número o este cálculo les dé entre 4.5 a 9 horas, después de su midpoint del tiempo de la última vez visto bien. Y esto se hizo en pacientes con una buena escala de funcionalidad de ranking y desde 4 a 26 puntos del NIH. Esos eran los criterios como clínicos y además en la imagen de perfusión tenían que tener un core medido en menos de 70 con una diferencia entre el infarto y la zona de penumbra de más de 10 cc y un radio en esta división de más de 1.2. Cuando se cumplían estos criterios, entonces se observó que los pacientes a quienes se trombolizaban ventana extendida les iba mejor. Les fue mejor a 35.5 versus 29.5 de estos pacientes. Y en función de este estudio Extend es que ustedes pueden, si tienen un estudio de perfusión, trombolizar hasta las 9 horas. Perfusión por tomografía o por resonancia. Entonces, en este caso, esta paciente tendríamos que tener un estudio de perfusión. Pero ahora les presento a Joaquín. Joaquín, sin comorbilidades. La última vez visto bien fue ayer a las 10 de la noche. Despertó hoy a las 7 de la mañana con disarteria de mi cuerpo izquierdo y llegó a su servicio a las 9 de la mañana. Es decir, llegó con ustedes 2 horas después de que se despertó con el déficit. Cuando nosotros tenemos pacientes como Joaquín que se despiertan con el déficit o que la familia los encuentra con el déficit, pero llegan con ustedes dentro de las primeras 4.5 horas de ese momento, ustedes están apostando que el infarto cerebral sucedió justo en ese punto, en cuanto se despertó o seguramente unos minutos antes que la familia lo encontrara. A diferencia del caso anterior, si por ejemplo, o más bien en relación al caso anterior, si Joaquín hubiera llegado no a las 9 de la mañana, sino probablemente a las 12 del día, es decir, ya fuera de esas 4.5 horas, entonces ya no es este protocolo, ya tendrían que tal vez aplicar un protocolo extend. Pero, insisto, si desde que se despertó el paciente o desde que se determinó, se le encontró con el déficit, pasan menos de 4.5 horas, ustedes apuestan que sucedió en ese momento y en ese caso podemos aplicar el protocolo Wake Up, que justamente es este mismatch entre flare difusión. Vean aquí cómo tenemos pacientes donde tenemos el infarto que se está estableciendo o la penumbra, digamos, con un infarto no establecido. Misma situación, aquí es un mismatch positivo o presente y aquí pues ya lo vemos en difusión, en flare. En los dos casos esto es un mismatch negativo. Y mucho se ha preguntado de qué tanto es decir, qué tanto lo tengo que ver, porque si somos como muy juiciosos, pues aquí ya se empieza a ver en flare. El autor de quien hizo, parte de los autores de quienes hicieron este estudio básicamente dicen, si uno se pone unos lentes oscuros y aún así ve la zona en el flare, entonces es un mismatch negativo. Mientras no sea así, es decir, que no sea muy evidente, entonces uno lo va a tomar como que sí existe un mismatch. Entonces, en estos casos, que están dentro de las 4.5 horas del reconocimiento de síntomas, ya sea por despertar o por encontrar al paciente, que se da el RTPA, podemos ver cómo a los pacientes les va mejor. Les va mejor a 53% versus 41% de los que no se da este tratamiento. Entonces, Joaquín, ¿qué tipo de estudio pueden ustedes utilizar? Sin duda, pueden utilizar ustedes un mismatch flare difusión, una resonancia sin contraste, y también, por supuesto, podrían utilizar un estudio de perfusión. Cualquiera de los dos les podría ser útiles para decidir la trombolisis en ventana extendida de este paciente. Y otro tema muy controversial es el uso del RTPA, tanto así que hubieron unas guías de esto. Y estos son todos los estudios que se han hecho casi hasta el día de hoy para el uso de TNK. Sí, justo de TNK a dosis de 0.25 miligramos por kilo en bolo, máximo 25 miligramos. Quiero nada más como
condensar la información y comentarles lo siguiente. No hay duda que el mayor beneficio de la trombolisis intravenosa es en la ventana en menos de 4.5 horas con una tomografía simple. Y en esos escenarios, TNK no es inferior a RTPA. Es cierto que RTPA tiene más evidencia, TNK no es superior, pero no es inferior. En la ventana también de menos de 4.5 horas que tenga oclusión de gran vaso, en esos casos probablemente sí debamos decidir TNK porque tiene un beneficio sobre RTPA. En ventanas extendidas, que ya platicamos, son estas ventanas hasta 9 horas o que el reconocimiento de los síntomas es al despertar o de inicio desconocido, necesitamos sí o sí estudios con mismatch como resonancia o perfusión y TNK es factible como alternativa a RTPA. Pero recuerden que se tiene que hacer la trombectomía mecánica directa en caso de tener oclusión de gran vaso. Las ventanas extendidas sin estudios de perfusión o hasta 24 horas, en algunos estudios de hecho se ha realizado, no hay evidencia suficiente para trombolizar todavía. Y recordar que si el paciente cumple criterios, siempre se debe dar trombolisis intravenosa antes de la trombectomía mecánica en la ventana clásica de menos de 4.5 horas. Y brevemente, ¿qué tenemos al día de hoy en trombectomía mecánica? El número necesario a tratar es muy bajo realmente. Esto ustedes ya lo conocen, que son los criterios para hacer trombectomía mecánica en un paciente. Estos son los habituales, los que tienen el máximo nivel de evidencia y por lo que siempre deberíamos apostar. Pero estos son todos los estudios que se han hecho a través del tiempo y cómo ha ido avanzando la terapia endovascular en este sentido. Hasta estos estudios del 2015, todos estos fueron los que dijeron sí, en menos de 6 horas de trombectomía mecánica. Posteriormente, para 2018, 2019, ya podemos hacer trombectomías mecánicas en ventanas extendidas hasta 24 horas con estudios de perfusión. Eso era para ese entonces. Pero el año pasado salieron todos estos estudios donde se observó que, de hecho, podemos hacer trombectomía hasta las 24 horas solo con ASPEX e incluso con ASPEX bajos, no solo mayor de 6, como son los criterios originales, sino incluso en algunos estudios tan bajo como como ASPEX de 0, pero en general la preferencia es con ASPEX de 3 o más. Sin olvidar que la mayor evidencia es dentro de las primeras 6 horas con ASPEX mayor o igual a 6. También sabemos al día de hoy que se puede dar trombectomía mecánica en circulación posterior, en la arteria basilar. Se está evaluando hacer trombectomía mecánica en infartos menores con NIH bajo. Si en trombolisis intravenosa es discutido, bueno, trombectomía mecánica mucho más. Ya se están haciendo estudios para evaluar la posibilidad de dar trombectomía mecánica más allá de las 24 horas. Es decir, esto de que tiempo es cerebro, la realidad es que ya quedó atrás hace mucho tiempo. El cerebro actualmente es colateralidad. El cerebro va a aguantar tanto como la colateralidad del paciente lo permite. Y cada vez se hacen trombectomías mecánicas, no en estos escenarios de alto nivel de evidencia, como la carótida interna o la arteria M1 o la porción M1 de la cerebral media, sino incluso en arterias más distales, como ustedes ven aquí, M2, las cerebrales posteriores, las cerebrales anteriores o regiones mucho más distales. Y pues esto ha sido en función también de la mejoría que ha habido en las técnicas y en los materiales de trombectomía mecánica a través del tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la trombectomía mecánica? La evidencia es que existe mayor beneficio en la ventana de menos de 6 horas con tomografía simple y contrastada en la fase angio. Hay beneficio hasta 24 horas con uso de ASPEX mayor o igual a 6. Previamente, estudios de perfusión, hoy ya no se requieren estrictamente, aunque lo ideal sí es hacerlo. Si ustedes no tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, pueden tomar esto, aunque tienen que saber que el nivel de evidencia es más bajo. Si hay beneficio hasta 24 horas con ASPEX bajos, valórenlo en cada paciente. Igual, ya hay evidencia, pero por supuesto no es el mismo nivel de evidencia ni el mismo grado de recomendación que hacerlo con NIH más de 6 en las primeras 6 horas. Hay beneficio en oclusión de la arteria basilar y se requieren más estudios para estos otros escenarios que comentábamos, más allá de 24 horas, NIH bajos y oclusiones distales. Quiero concluir comentándoles que la trombolisis intravenosa
En NIH bajo se puede hacer siempre y cuando sea discapacitante el déficit. En NIH alto se puede hacer sin problema. Solamente hay que evaluar los riesgos cuando los infartos tienen una extensión de más de una tercera parte de la cerebral media o un ASPEX menos de 7. La trombolisis intravenosa y el consumo de anticoagulantes se puede dar siempre y cuando el anticoagulante oral directo, su última toma haya sido en más allá de las últimas 48 horas y con una tasa de filtración glomerular arriba de 50, o bien usando los reversores específicos de los anticoagulantes. Sí se podría hacer en menos de 48 horas, como lo vimos, pero idealmente en centros especializados. No toqué el punto de los antagonistas de vitamina K porque esto es algo ya muy establecido. Recuerden nada más que la trombolisis en pacientes que toman ABK tiene que ser en aquellos que tienen un IR menor o igual a 7. Y cuando están sobre enoxaparina, tiene que ser solo profiláctica. Una enoxaparina terapéutica, dosis terapéutica de anticoagulación es contraindicación absoluta al día de hoy para trombolisis intravenosa. La trombolisis intravenosa en ventanas extendidas, recuerden que si yo tengo un paciente que está dentro de las primeras 4.5 horas de que despertó con el déficit o que lo encontraron con el déficit, podemos utilizar resonancia con el mismatch FLAIR difusión o perfusión. Pero si el paciente está más allá de las 4.5 horas que se despertó con el déficit o que reconocieron como el evento, pero que no saben cuándo empezó, entonces necesitamos estudios de perfusión. Y si el paciente C completamente estamos seguros que inició más allá de las 4.5 horas, pero dentro de las primeras 9 horas, también necesito estudios de perfusión al día de hoy para trombolizarlos. Y bueno, la trombectomía mecánica se debe dar siempre que exista oclusión de gran vaso, de acuerdo a los criterios que ya comentamos. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Asensio, doctora Vanessa, por la charla de hoy. La verdad que ha servido mucho y sobre todo ver la evolución del evento vascular cerebral. No es lo misma terapéutica que teníamos hace 4 años, ha cambiado muchísimo en cuanto a indicaciones de trombólisis, a cuanto todo el paradigma que tiene la trombectomía y que seguramente van a haber muchas cosas nuevas a finales de este año y a inicios del siguiente año en cuanto a su abordaje. Doctora Vanessa, no sé si me puede apoyar con contestar unas preguntas que tenemos aquí de nuestros socios. En prehospital, ¿cómo detectaría una oclusión de gran vaso? Es una excelente duda. Existen escalas donde nosotros podemos utilizarlas para saber justamente si hay probabilidad de oclusión de gran vaso y además a dónde llevar al paciente. Una de estas escalas es la escala de RACE, que es una escala ampliamente utilizada para este punto. Y esto es fundamental que se haga porque la cadena de atención del paciente inicia desde el prehospital y si el prehospital lleva al paciente al lugar correcto, entonces seguramente va a recibir el tratamiento correcto. Sí, muy importante todo el abordaje de prehospital, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes o muy buen porcentaje de pacientes que son detectados en casa o en la vía pública son atendidos por personal paramédico y lo tienen que detectar. Y no solo detectarlo, sino dirigirlo, como usted dice, al sitio correcto. La siguiente pregunta sería, con un TAC simple, ¿podría yo tomar la decisión de hacer una ventana extendida? Mira, eso también es una excelente duda porque es la realidad en nuestro país realmente. La respuesta oficial, y de hecho creo que es lo que debería ser, es que no, en trombolisis intravenosa, una tomografía simple no tiene evidencia suficiente de beneficio con el menor riesgo posible. Ahora, sí es real que cada vez tenemos un poco más de evidencia en ese sentido. En este año se presentó un estudio que es el TRACE-3, donde se dio trombolisis intravenosa hasta las primeras 24 horas y básicamente con pacientes que tenían con oclusión de gran vaso, pero que no eran candidatos a trombectomía mecánica por alguna razón y que la principal era porque no la tenían en el centro. Entonces vemos que aquí sí se amplió la ventana hasta 24 horas, pero igual
es utilizando estudios de perfusión. Entonces, no, la respuesta es no podemos trombolizar en ventanas extendidas sin un estudio de perfusión o sin una resonancia que nos muestre el mismo hecho. Exacto. No hacer una trombólisis sin una tomografía, sin descartar sangrado en las primeras horas, 4.5 horas, y sobre todo ya si la vamos a extender, hasta ahorita, un estudio de perfusión. Muy bien. Y que algunos artículos marcan una dosis reducida de trombolítico. ¿Cuándo lo utilizo? Sí, hace algunos años todavía eso estaba en controversia pues en el mundo. Hoy tenemos un poco más de claridad en ese punto. La única población donde se sugiere que se utilicen dosis reducidas de RTPA es en población asiática. Y de hecho sus guías tal cual lo manejan. Fuera de ese escenario no hay indicación de dosis reducidas. Si ustedes van a trombolizar a un paciente de 99 años, si ustedes van a trombolizar a un paciente con lesión renal, enfermedad renal crónica, tiene que ser a la dosis de 0.9. Esto es muy importante porque en ocasiones decimos, bueno, lo trombolizamos con menos para minorar el riesgo. Se ha visto que si nosotros disminuimos la dosis, lo único que disminuimos es el beneficio, pero no el riesgo de hemorragia, porque en la dosis de 0.6 el bolo es más alto. Entonces, al final de cuentas, lo más importante del RTPA es el bolo y le estamos dando casi lo mismo. Y voy a aprovechar su pregunta, doctora Uribe, para hacer una mención en cuanto al TNK. El TNK antes utilizábamos 0.4 miligramos por kilo y en algunos 0.25. Hoy ya no es así. La única dosis aceptada en el mundo es 0.25 miligramos por kilo de TNK. Exacto. Sí, antes decían, si pasa trombectomía tal dosis, si no pasa trombectomía otra dosis. Gracias por la aclaración, doctora. De otras preguntas de los DOACs, que creo que la contestó muy bien al final de la presentación. Y otra, en mayores de 80 años, antes los excluíamos de trombolizarlos. ¿Ahora continuamos con esa misma indicación? No, la realidad es que no, pero por supuesto que es un grupo de pacientes que pueden ser con más frecuencia frágiles. De hecho, lo que se busca es que los médicos, más que veamos la edad del paciente, busquemos la fragilidad. Nosotros tenemos pacientes de 90 años que son totalmente independientes, que hacen ejercicio, es decir, están fuertes, no están frágiles. Y viceversa, tenemos pacientes de 60 años con múltiples comorbilidades que son pacientes frágiles. Entonces, parece que no siempre la edad es una similitud de la fragilidad. Creemos o consideramos que es más bien la fragilidad lo que tendría que sacar un paciente de trombolisis intravenosa, pero no la edad. Entonces, no, se puede trombolizar pacientes de la edad que ustedes gusten, hacia arriba, ¿no? Hacia abajo, menos de 18 años, es un escenario totalmente diferente. Sí, exacto. Y eso me refería con que han cambiado muchas cosas. Yo cuando era residente, que no sé, 8 o 9 años, de plano, llegaba alguien de 80, 81, ya, no se tromboliza, toma antagonistas de la vitamina K, no se tromboliza, sin tomarle un INR, toma DOACs, pues tampoco, y muchas otras cosas que ya nos hizo muy, muy bien la explicación durante esta sesión. Pues doctora, ¿algo con lo que quiera cerrar? Pues lo único es el mensaje, trombolicemos más, pero trombolicemos mejor. Tengamos menos miedo de trombolizar a los pacientes, pero tengamos claros los criterios que tienen la mayor o el mayor nivel de evidencia y de certeza, y seguramente elijamos algunos pacientes que los trombolizaremos o los trombectomizaremos con un nivel de evidencia menor, pero con la mayor seguridad posible. Exacto, y que es papel de todos, ¿no? No nada más es algo a nivel hospitalario. El papel de hospital está creciendo demasiado, mucha capacitación, muchos cursos para la detección e incluso, digo, suena muy lejano, pero probablemente en algún tiempo que empiecen a trombolizar ya en la ambulancia, ¿no? Ojalá eso sea menos lejano de lo que todos pensamos. Las famosas stroke. Muchas gracias, doctora, y damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el siguiente mes. La calma en la tormenta es el verdadero signo de un médico de emergencias. Dr. Ben Carson, Antología de citas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.